Hola a todos, en este video vamos a desarrollar esta derivada que tenemos por acá de rojo y la vamos a resolver por el método de regla de la cadena. Vamos a descubrir lo sencillo que puede llegar a ser realizar este tipo de derivadas. Entonces, el primer paso que debemos hacer siempre que tenemos regla de la cadena, o de pronto si nos preguntamos cuándo debo aplicar este proceso, es el siguiente. Y resulta que lo que debemos analizar es si tengo funciones externas y funciones internas. Vamos a ver un ejemplo. Acá, si yo visualizo la función de manera externa, lo más externo que yo puedo visualizar es tangente, es una función tangente. Al interior de esta función tengo un logaritmo natural, al interior del logaritmo tengo un coseno al cuadrado y al interior de ese coseno al cuadrado tengo x al cuadrado. Si nos damos cuenta son diferentes funciones que están contenidas en una sola. Entonces, el proceso es el siguiente. Lo primero que yo debo visualizar es desde lo más externo hasta lo más interno y vamos a hacer las derivadas. Recordemos que la regla de la cadena consiste en multiplicar la derivada de lo más general por la derivada interna tantas veces haya funciones. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que yo visualizo es que hay una función tangente y acá lo que yo voy a necesitar es la derivada de tangente de x, ¿listo? La derivada general. ¿Por qué? Porque esta x la voy a sustituir por todo lo que hay en estos corchetes, ¿listo? Al final, cuando tenga la respuesta, vuelvo a hacer la sustitución y reemplazo nuevamente lo que era x, pongo todo lo que estaba dentro de los corchetes, ¿listo? Para poder hacer esta derivada, entonces lo que necesito inicialmente es, por acá lo tengo, una identidad trigonométrica. Esta identidad me permite ir hacia la derivada. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste? En que yo no voy a poner tangente, sino que voy a poner seno sobre coseno. ¿Qué es lo que pasa? Que sí puedo derivar seno sobre coseno aplicando, lo tengo por acá, esta propiedad de derivada de un cociente. ¿Listo? Y la vamos a aplicar. Entonces, seno sobre coseno. ¿Qué es lo que me dice? Que el numerador lo voy a derivar por el denominador sin derivar, menos, lo invertimos, acá el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el denominador al cuadrado. Básicamente esa es la ecuación que vamos a seguir y la vamos a desarrollar acá. Dice de la siguiente manera, el numerador, en este caso el numerador es seno, entonces voy a poner la derivada, ¿no? Entonces la derivada de seno es coseno de x por el denominador sin derivar, en este caso es coseno de x, entonces lo ponemos por acá, por coseno de x, menos, mucho cuidado con los signos, el numerador sin derivar, en este caso el numerador es seno de x, por, vamos a poner por acá el signo de multiplicación, por la derivada de coseno, que en este caso es menos seno de x. ¿Listo? Ok, vamos a dividir todo, o a poner como denominador el denominador al cuadrado, eso me daría coseno al cuadrado de x. Perfecto, ya tendría la derivada. Siempre que tengamos la derivada, recordemos si hay una fracción o después de la derivada nos toca, o lo importante es simplificar nuestra respuesta para que no nos dé tantos términos. Entonces, ¿cómo puedo simplificar esto? Coseno por coseno, eso me da coseno al cuadrado de x. Acá mucho cuidado, propiedad de signos, menos por más. Recordemos que signos iguales me da positivo, entonces acá tendría una suma más seno al cuadrado de x. ¿Listo? Como denominador mantenemos nuestro coseno al cuadrado. Perfecto. Ya logré simplificar un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que con el apoyo de esta identidad puedo seguir, simplificando un poco más. ¿Qué me dice la identidad? Que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces, para efectos del ejercicio,
y para simplificar mucho más, yo no voy a escribir coseno más seno al cuadrado, sino todo eso lo voy a reemplazar por 1. ¿Listo? En el numerador simplemente me va a quedar 1. Y en el denominador escribo coseno al cuadrado sobre x. Perfecto. Ya tenemos entonces mucho más reducida esa expresión. Ahora, resulta que tengo otra identidad que me dice lo siguiente. 1 sobre coseno, perdón, 1 sobre coseno de x es igual a secante. ¿Listo? A secante en este caso de x. Esta sería mi otra identidad. ¿Qué es lo que pasa? Que como tengo el término del denominador al cuadrado, el 1 también lo puedo ver al cuadrado, ¿verdad? Porque 1 al cuadrado es 1. Entonces puedo reemplazar todo eso por secante al cuadrado de x. ¿Qué quiere decir? Que esta es la derivada de tangente. Tangente, entonces, lo podemos de hecho buscar en algunas tablas, ya está definida. Vamos a subir un poco todo esto que acabamos de realizar para que nos quede un poco más organizado. ¿Listo? Y entonces tendríamos como resultado que la derivada de tangente es secante al cuadrado. Como les había dicho al inicio, ya vamos a empezar acá a desarrollar la derivada. Tendríamos lo siguiente: secante al cuadrado de x, pero recordemos que x era todo este corchete. Entonces entramos a reemplazar. Tendría lo siguiente: secante al cuadrado. En vez de x vamos a poner todo el corchete. Lo voy a copiar y lo tendría de la siguiente manera. Cambiamos el color para que todo quede en los mismos términos y ya tendría mi primera derivada. ¿Listo? Ese es el truco. Siempre hacemos la derivada de la función y dejamos lo que está en el paréntesis igual. No le cambiamos absolutamente nada. Ese es el primer paso. El segundo paso, vamos acá a generar la definición de derivada por regla de la cadena, y es que lo voy a multiplicar por la derivada interna. ¿Qué tengo de manera interna? El logaritmo. ¿Listo? Y vamos a traer por acá que la derivada del logaritmo natural, acá está, es 1 sobre x. ¿Listo? Entonces recordemos que en vez de x pongo todo lo que está al interior del logaritmo, ¿no? Entonces voy a poner 1 sobre x, que en este caso es coseno al cuadrado de x al cuadrado. Perfecto. Ya hice la derivada del logaritmo. Ahora voy a multiplicarlo por la derivada interna, que es lo que está al interior del logaritmo natural. En este caso, al interior tengo coseno al cuadrado. Entonces vamos a hacer la derivada de coseno al cuadrado por acá en la parte inferior. Tengo lo siguiente: coseno al cuadrado, y recordemos que la hago de x, ¿no? Porque este x al cuadrado pues es mi última función y también voy a hacer la derivada, pero después de hacer esta. Coseno al cuadrado yo puedo verla para poder hacer su respectiva derivada como coseno de x por coseno de x, porque coseno por coseno me da coseno al cuadrado de x. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a traer por acá mi última ecuación que tenía preparada, que es la derivada de una multiplicación, y la vamos a seguir al pie de la letra. Es muy parecida a la de la división, solamente que cambia el signo suma, y en la multiplicación no tenemos un denominador. Entonces la realizamos de la siguiente manera: el primer término derivado, recordemos que en este caso los dos términos son iguales, coseno por coseno. Entonces lo que me da en este primer factor me va a dar en este segundo término. ¿Listo? Vamos a desarrollarlo. El primer término derivado, entonces la derivada de coseno es menos seno, en este caso de x, por el segundo término sin derivar, es decir, por coseno de x, ok, más el primer término sin derivar, en este caso es coseno de x, por el segundo término derivado, la derivada de coseno dijimos que era seno de x. ¿Listo? Seno de x.
haciendo acá dos cosas. Primero, teniendo en cuenta los signos, tenemos signos diferentes, más por menos, como todo esto se está multiplicando, queda un solo signo, ¿vale? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Me queda menos seno por coseno. Voy a pegar acá tal cual, no, acá. Menos seno por coseno, ¿cierto? Y simplificando ese signo, tendría lo siguiente, menos seno por coseno. ¿Listo? Seno de x, coseno. Acá lo que hice fue dos cosas. Dejar un solo signo y segundo, organizar la expresión para que las dos nos queden primero el seno, después el coseno. Y como tienen los mismos términos, seno y coseno, pues los podemos operar. Menos seno de x, coseno de x, menos seno de x, eso me da, mucho cuidado acá con esto, me da menos 2 seno de x, coseno de x. Y acá esta sería la derivada, ojo, de coseno al cuadrado de x. Pero recordemos que debo dejar lo que yo tenía como x, que era, no se nos puede olvidar este paso, que es hacer la sustitución, era x al cuadrado. Perfecto. Entonces voy a multiplicarlo por menos 2 seno de x al cuadrado, no se nos puede olvidar ese cuadrado, por coseno de x al cuadrado. En todo lado donde nos haya quedado de x ponemos lo que estaba de manera interna. Listo. Por último, vamos a hacer la derivada más interna, que en este caso es x al cuadrado. Y es una derivada muy sencilla. La derivada de x al cuadrado es 2x. 2x. Perfecto. Esto que obtuvimos acá, esta expresión que obtuvimos acá, es la derivada, ¿no? Es la derivada de manera general. Pero resulta que podemos reducirla un poco más, simplificarla para que nos dé un resultado más exacto. ¿Cómo es ese resultado? Entonces voy a poner por acá y' y reducimos así. Acá tengo, todo se está multiplicando, ¿verdad? Entonces acá lo que yo puedo empezar a hacer es organizar. Recordemos que generalmente cuando tengo operaciones con funciones trigonométricas, primero va las variables solitas y después si vienen todas las funciones que estén en términos de seno, coseno, tangente y demás funciones trigonométricas. Entonces, este menos 2 que tengo por acá, vamos a encerrar bien, este menos 2 lo puedo multiplicar por este 2x. Entonces eso me daría un total de menos 2 por 2x, eso me da menos 4x. ¿Listo? Yo voy encerrando en un círculo, en una circunferencia, todos los valores que vaya tomando, para que no nos vayamos a confundir. Entonces, menos 2 por 2x nos da menos 4x. Acá, esto no lo puedo reducir. Este secante al cuadrado lo copio tal cual, no tiene ninguna reducción que lo pueda simplificar. Y acá es donde vamos a tener mucho cuidado. Entonces, esto lo encierro porque ya lo usé. Bueno, en un circulito mejor. Así. Y acá vamos a tener mucho cuidado. Resulta que como todo se está multiplicando, acá tengo en el denominador un coseno al cuadrado de x al cuadrado. Y en el numerador tengo coseno de x al cuadrado. ¿Qué pasa? Que los puedo simplificar. Entonces, quito uno de acá, del numerador, y quito uno del denominador. Me quedarían en general seno de x al cuadrado sobre coseno de x al cuadrado, de la siguiente manera. ¿Listo? Como todos sabemos, y es la última identidad que tengo por acá, es esta, la volvemos a aplicar, ¿cierto? Y decíamos que tangente es seno sobre coseno. Entonces acá en este último caso podemos aplicar lo mismo pero al revés. Es decir, todo esto lo dejo tal cual. Lo dejo así. Y todo me queda multiplicando a tangente de x al cuadrado, haciendo la respectiva sustitución. Entonces, encierro acá, esta sería como tal
la respuesta para esa derivada aplicando la regla de la cadena. Listo chicos, eso es todo por hoy. Si ustedes se dan cuenta, es un método en el cual hay que tener orden, hay que ser muy organizados porque es un proceso donde requiere un paso a paso. Listo, esto es todo por hoy. Si ustedes requieren un proceso de acompañamiento personalizado, nos pueden escribir en la parte de la descripción. Dejamos nuestros datos por si alguien quiere recibir un acompañamiento personalizado y nuestras redes sociales para que nos sigan. Acá, allá también subimos todo este contenido que de ahora en adelante pues va a ser diario. Entonces, que estén muy bien chicos y los esperamos en clase. Hasta luego.